En principio, la pregunta concreta de cuáles son los peligros de la proximidad de la línea de alta tensión, uno debería buscarla en otro tipo de factores y no tanto en las radiaciones. Si bien es cierto que al estar cerca de una línea de alta tensión estamos expuestos a este tipo de radiación de baja frecuencia que hemos dicho, existen otros problemas también asociados a la línea de alta tensión que son, desde el punto de vista de la seguridad, hasta más graves, porque están relacionados con el tiempo a corto plazo de exposición. Fundamentalmente descargas eléctricas, no solamente descargas directas producidas por las líneas, por proximidad, o sea, para lo cual nosotros deberíamos estar extremadamente cerca de una línea de alta tensión, lo cual es imposible por la disposición donde está y porque físicamente deberíamos acercarlo con alguna grúa, con algo, digamos, como cuando la gente hace mantenimiento de las líneas. O sea, se haría más que nada un peligro de contacto. El único riesgo sería, por ejemplo, estar en las inmediaciones de una línea subiendo un barrilete, por ejemplo. Ese podría ser un riesgo severo, si no, no hay un posibilidad. barrilete, por ahí prender fuego, cosa que, por ejemplo, la ionización del aire, que es un efecto, digamos, que se produce por el calentamiento y por las partículas de hollín, pueden llegar a producir algún tipo de descarga, como a veces se ha manifestado también. Pero para las personas, fundamentalmente, la proximidad, o sea, riesgo de choque eléctrico, por decirlo así, o sea, riesgo de contacto eléctrico, y un riesgo que aparece con la presencia de campos electromagnéticos es el de las corrientes inducidas. O sea, estas corrientes podrían presentarse, por ejemplo, en vehículos y darían lugar a corrientes de contacto. O sea, digamos, si hay un vehículo que está aislado del suelo, sobre el cual está, o sea, metálico, que está cerca de una línea de alta tensión, podrían, por ejemplo, inducirse corrientes que, si una persona toca el vehículo, como se haría una descarga a tierra, digamos, por el vehículo, podrían circular por el organismo y podrían producir algún tipo de problema. Desde ese punto de vista, los valores del campo eléctrico y magnético en las zonas donde se pueden inducir, por ejemplo, alambrados o lugares metálicos, está reglamentado. Y por eso los valores también tienen en cuenta la inducción de estas corrientes. Entonces, bueno, yo diría que los peligros son peligros de dos tipos. Están más relacionados a corto plazo, están más relacionados con problemas de riesgo eléctrico producido por una descarga o de corrientes inducidas, que también sería una descarga eléctrica a través del organismo, pero más un tipo indirecto. Y después tendríamos, que seguramente son los efectos o los peligros que vamos a estar preguntando, a largo plazo. O sea, ¿cuáles serían los peligros si yo estoy habitando en una zona donde pasa una línea, por ejemplo, enfrente de mi casa o arriba de mi casa? Ahí los peligros no se conocen con exactitud porque no están determinados. O sea, lo que no se comprobó, para ser claros, digamos, para que se entienda y no llevar confusión ni miedo tampoco, pero que se entienda con la responsabilidad que tiene que ser. Lo que no se comprobó es que causen algún efecto perjudicial, pero tampoco se comprobó de que no causen absolutamente ningún tipo de efecto perjudicial. Por eso justamente el tema se sigue estudiando. Está relacionado con la descarga que podría producirse si yo tengo un contacto, o prácticamente un contacto, o sea, si me acerco muy mucho a establecer contacto. Pero no está relacionado a los efectos sobre la salud de una población, sino de un individuo en particular que haga contacto o que esté en una situación, por ejemplo, la gente que está más expuesta a este tipo de riesgo no es la gente que pasa eventualmente por una línea, sino la gente que trabaja en la línea. O sea, acá también hay que pensar que las líneas eléctricas, las antenas de comunicaciones, o donde existen estos fenómenos electromagnéticos, no solamente es el análisis hay que hacerlo para la gente que eventualmente vive en las proximidades o transita, sino para la gente que también trabaja sobre estos sistemas, que es la que más expuesta está. Desde ese punto de vista, en la normativa se hace la distinción entre los niveles para la población que está en contacto permanente, porque vive o porque trabaja, de la población que es eventual transeúnte en las inmediaciones de la radiación. Hay dos niveles distintos permitidos de exposición. Son más exigentes para el caso de la gente que vive o trabaja en inmediaciones de estas fuentes de radiación. Explico porque no parecería lógico que estando la gente en contacto con la línea tengan un nivel más bajo permitido, pero se supone que la gente que trabaja en las líneas es gente que está entrenada en el manejo de las líneas y que está capacitada para trabajar cerca de las líneas. O sea, lo cual no es la gente habitualmente que pasa por abajo de las líneas. O sea, esta es gente entrenada, gente que se dedica y que son profesionales del mantenimiento de las líneas,
Por lo tanto, es gente cuya posibilidad pero los accidentes pueden existir, ¿no? Pero esa posibilidad es mucho más remota de que si, por ejemplo, me subo yo a una torre de alta tensión y quiero desenredar un barrilete que se me enganchó, por ejemplo.